Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por acompañarnos una semana más en este programa que hacemos con tanto cariño para usted, Vidas en Victoria. ¿Sabe usted quién es el santo de la actualidad? San Juan Pablo II. ¿Lo conoce? ¿Sabe algo de su vida? En el programa de hoy justamente trataremos ese tema. ¿Quién es San Juan Pablo II? Y en él veremos Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. las reacciones de distintas personas en la ciudad de Guatemala sobre el tema de nuestro programa. 260 años de su inauguración de la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. Tendremos un reportaje con Víctor Valenzuela, quien superó la parálisis cerebral mixta moderada, solo con la fe puesta en el Santísimo. En el conversatorio tendremos como invitado a Monseñor Oder de Italia. Betty de Juárez cierra este programa con su reflexión espiritual. Vidas en Victoria. Y ahora, para iniciar nuestro programa, iremos con mi compañera Gaby de García, quien como siempre salió a las calles a preguntarle a la gente su opinión sobre nuestro tema de hoy. ¿Quién era San Juan Pablo II? Qué bendición poder compartir nuevamente en esta pantalla este es su programa, Vidas en Victoria. Quiero preguntarle hoy a usted si conoce a un hombre que llegó a ser santo. San Juan Pablo II. ¿Usted sabe quién es él? Quiero que me acompañe porque con el equipo de producción hicimos esta pregunta. ¿Usted conoce a San Juan Pablo II? Venga y escuche con nosotros. Por el Papa Juan Pablo II estoy conocido que cuando él murió es un santo y lo recordamos todavía como fieles católicos que somos. Una gran persona, el mejor papa que yo recuerdo en mi corta vida. Sí, la verdad que sí, muy carismático y creo que acercó a mucha gente más a la religión católica, o por lo menos a que reforzara mejor su fe. Ante todo, para mí, San Juan Pablo II, primeramente como creyente, como cristiano, era ver en él al sucesor de San Pedro, independientemente de sus cualidades humanas y espirituales. Muchísimas gracias por aportar tanto con sus comentarios. ¿Cómo podemos ir más allá? Es una decisión que tenemos que tomar, pero por supuesto siempre agarrados de la mano de Jesús y María, porque ellos nos hacen que tomemos acción en nuestra vida y nos movamos a actuar para el bien. Seguimos con el programa. Gracias, Gaby. Definitivamente el comentario de las personas enriquece nuestro tema de cada día. ¿Sabía usted que este año se cumplen 260 años de la inauguración de la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas en Chiquimula, al oriente del país? Pues le invito a que juntos veamos este reportaje. En esta ocasión me gustaría platicarles sobre algunos documentos en este archivo que revelan la historia de Santiago Esquipulas y el santuario de Nuestro Señor de Esquipulas. Hay algunos trabajos arqueológicos como el del doctor Carlos Navarrete que nos hablan sobre el origen del culto en Esquipulas. Nos habla de una deidad negra de origen prehispánico que su nombre era Exquepulam y de ahí deriva el nombre de Esquipulas. Se inicia la construcción de una pequeña iglesia con techo de paja y hecha de bajareque en Santiago Esquipulas. Este lugar fue ganando preeminencia y en los alrededores se asentaron muchas cofradías ganaderas que fueron las promotoras del culto al Cristo Negro de Esquipulas y donde se promovían también peregrinaciones de lugares vecinos. Recordemos que Chiquimula de la Sierra, que era el corregimiento en ese periodo, tenía mucha afluencia de vecinos de diferentes áreas de El Salvador, de Honduras y de otras partes de Guatemala.
A partir del siglo XVII, concretamente 1666, empezamos a encontrar nombramientos de párrocos para Santiago Esquipulas. Y es hasta el siglo XVIII donde algunos breves indulgencias pontificias empiezan a promover la peregrinación hacia el santuario de Esquipulas, que ya había planes formales de una edificación monumental como la que encontramos hoy en día. En los protocolos notariales que se resguardan en el Archivo General de Centroamérica encontramos varias evidencias de encargos que se hacían al escultor Quirio Cataño a finales del siglo XVIII, donde hacen muchos contratos para la elaboración de Cristos. Es un punto de encuentro y donde colindaban 3 diócesis de la época: el Arzobispado Metropolitano de Guatemala, estaba la diócesis de Comayagua en Honduras, y muy cercano, a partir de la década de 1830, también encontramos a la diócesis de San Salvador. Entonces nos habla de un punto de encuentro entre personas, entre instituciones eclesiásticas y entre formas de vivir las devociones piadosas a lo largo de los siglos. Es decir, este movimiento de peregrinos va a recrear también el movimiento de personas con ocasión de las ferias ganaderas de la región. Parece ser que la celebración del Cristo Negro de Esquipulas en esa fecha corresponde más a la promulgación de una indulgencia papal. Entonces, literalmente es un breve del Papa Benedicto XIV que concede indulgencia plenaria y oración de 40 horas en el santuario de Esquipulas el 15 de enero de 1756. Esa es la primera explicación formal que encontramos al porqué de la celebración ese día. Afortunadamente, el documento está resguardado en este archivo y ha sido transcrito literalmente en reciente fecha para ponerlo al servicio de los investigadores. Es decir, hasta la fecha, y aunque ha pasado tanto tiempo de la devoción al Cristo Negro, apenas empezamos a descubrir las características y la importancia que tiene para el fortalecimiento de la fe cristiana entre los católicos de la región. Desde muy tempranas horas está abierta la catedral, desde las 6:30 de la mañana, y viene gente de muchos lugares en Esquipulas y aquí en Catedral, que lo tenemos aquí en la capital, y ha sido bastante afluencia de público hacia el milagroso Señor de Esquipulas. Es bastante milagroso el Señor de Esquipulas, la verdad que año con año venimos a visitarlo aquí a la catedral y siempre recibimos sus bendiciones, agradecidas con Él por la vida, por todo lo que nos da. Desde pequeño que nos han inculcado y que el Señor nos ha hecho los milagros. Y siempre lo estoy recordando a cada momento de mi vida porque he recibido muchos milagros de Él. Nos alegra saber que después de 260 años, la imagen del Cristo Negro de Esquipulas sigue aumentando la fe en Jesucristo de cada uno de los peregrinos. No se vaya, vamos a un corte, pero al volver conoceremos la historia de Víctor Valenzuela y cómo superó la parálisis cerebral mixta moderada únicamente con la fe en el Santísimo. Y más adelante, en nuestro conversatorio está con nosotros desde Italia, Monseñor Oder. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Es para nosotros una bendición que usted esté con nosotros. Ahora le invito a que juntos veamos un reportaje especial en el que conoceremos a Víctor Valenzuela, un hombre
que con su fe puesta en el Santísimo superó una parálisis cerebral mixta moderada, una condición que le había generado una parálisis en la mitad del rostro y la mitad del cuerpo. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Víctor Valenzuela. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que me pasó hace 11 años, en el que yo, por un descuido de salud, incluso por problemas familiares, tuve una parálisis que me paralizó más de la mitad del cuerpo. Mi boca me llegó hasta acá, no podía mover la mano correctamente, el ojo no lo podía cerrar, la pierna no la podía mover como se debía, incluso hasta para hablar me costaba un poco porque se me salía la comida por la boca. Definitivamente esto era un resultado de un descuido de salud, de un problema de hogar que ya venía desde hace tiempo. Y aparte de eso, de un hecatombe que tuve en mi empresa. Yo tenía una agencia de publicidad y perdí muchos productos y eso me trajo a la quiebra. Esa explosión de emociones hizo que cayera en ese problema de salud. Imaginen ustedes lo que es tener una cara torcida, estar en quiebra. Incluso la mamá de mis hijas se fue y yo me quedé con mis hijas en ese tiempo pequeñas. Una tenía 8, la otra tenía 10 años. Era complicado, muy complicado. El doctor me dijo incluso que yo no iba a poder volver a firmar, que no podía manejar, que era muy difícil que volviera a utilizar lentes de contacto. Actualmente yo sigo utilizando lentes de contacto. Yo tengo un problema en mi visión también, pero eso ya es desde hace rato. Y yo definitivamente, como no podía cerrar el ojo, pues no podía utilizar lentes de contacto. Sin embargo, decidí en ese momento, por la desesperación que tenía, porque créanme lo que yo sentía, que iba a morir. No tenía ni idea de qué iba a hacer al día siguiente. Mis hijas estaban pequeñas, pero decidí irme a Tecpan. Muchas veces uno piensa que la familia no le va a ayudar. Muchas veces uno piensa que la familia le va a voltear la espalda. Pero yo les puedo decir algo, el Señor siempre les pone a personas que les van a ayudar. Siempre tira ángeles a su alrededor para que les tiendan una mano. Y así, con la boca torcida, con media parte del cuerpo casi inhábil, me empezaron a dar terapias. Y mi papá, que es tan lindo, y mi mamá me dijeron, bueno, yo creo que es tiempo de acercarse un poquito más a Dios. Creer en el Señor, creer en esa palabra y tener la fe necesaria para caminar, me hizo entender que lo único que le hubiera podido dar a mi gente, después de estar en quiebra, después de quedarme literalmente solo, era mi sonrisa. Y empecé por pedir eso al Señor, que me devolviera mi sonrisa. En las noches yo me ponía a llorar, no les miento. O sea, yo soy raro para llorar, pero me ponía a llorar y me ponía a orar. Porque el volverse uno inútil hasta cierto punto para la sociedad te hace saber lo frágil que es el ser humano. Que solo el Señor, bajo la fe y bajo la oración, puede hacer milagros. Hoy por hoy, bendito Dios, tengo todo mi cuerpo sano, hago ejercicio, aparte de eso puedo brindarle una sonrisa a la gente, que fue lo que le pedí al Señor. Y no les digo que con esto se haya acabado los problemas, siguen los problemas por supuesto, pero basados en la fe, orando hacia el Señor, creyendo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Santísimo, y dándole la vida al Señor, te puede ayudar a tener una mejor vida. Humildemente les digo, estoy convencido de que más de alguien de los que me está viendo no sabe qué va a ser mañana. Yo le recomiendo que empiece a orar ya, que se arrodille y que le ponga ese problema que usted piensa que no va a tener solución, póngaselo en las manos del Señor, tenga la fe en el Santísimo y asista a su iglesia más cercana. Ahí va a aprender a tener más intimidad con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Va a aprender a orar mejor, pero sobre todo va a reforzar su fe. Estoy seguro que el Señor nunca lo va a dejar solo y su vida va a cambiar.
Dios le bendiga. Dicen que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Y el testimonio de Víctor es el mejor ejemplo de esa realidad. Una historia de vida que nos invita a que visitemos a Jesús sacramentado, pero más que visitarlo, creer firmemente que allí está Jesús. Vamos a un corte, pero no se vaya, porque al volver, Monseñor Oder estará con nosotros en nuestro conversatorio tratando nuestro tema de hoy. ¿Quién es San Juan Pablo II? Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala. El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria, 21 Avenida, 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Que el Señor les bendiga. Estamos gozosos hoy saludándoles desde acá, desde Antigua Guatemala, en el Hotel Casa Santo Domingo, en el marco del cuarto enlace internacional de matrimonios en Victoria. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Está con nosotros Monseñor Oder, quien fue el que persiguió la causa de la santidad San Juan Pablo II, y María Victoria, que nos acompaña para ayudarnos con la traducción. Bienvenidos al programa Vidas en Victoria.
Gracias. El tema que vamos a tratar es quién era Juan Pablo II y quién mejor que Monseñor Oder para hablarnos sobre este tema. Y la primera pregunta es el nombre del tema. ¿Quién era Juan Pablo II? Allora, forse prima di passare alla risposta posso Prima di rispondere alla domanda di Oscar, querría hacer una precisación, y es que María Victoria durante el tiempo que estuvo durante la causa de Juan Pablo II, durante el proceso, me ayudó mucho y conoce por lo tanto también muy bien la figura de San Juan Pablo II. La figura di Giovanni Paolo II. Muchas gracias. Entonces le podríamos hacer las preguntas también directas a María Victoria. Monseñor, ¿nos puede contar quién era Juan Pablo II? Sicuramente la posición del postulador en una causa de beatificación es privilegiada, y en el caso de San Juan Pablo II, él mismo decía que para que la gente le pudiese conocer, como deseaban muchos conocerle, era necesario entrar en su interior. È possibile soltanto a partire dal dentro, da quello che ho nel cuore. Ho conosciuto Giovanni Paolo II ancora prima di diventare il postulatore. Conocí a Juan Pablo II antes de ser postulador, cuando él realizó el primer viaje ya siendo papa a Polonia y habló a los jóvenes, y aquello fue un gran impacto, y desde entonces lo percibí como un padre. Fare un primo approccio con Giovanni Paolo II, un padre esigente. Ricordo le parole que se me quedaron grabadas muy profundamente las palabras que entonces nos dijo Juan Pablo II a los jóvenes, que si fuésemos exigentes y muy exigentes con nosotros mismos, incluso cuando desde fuera, desde el exterior, ninguno nos exigía. Non vi accontentate di mediocrità, ma puntate in alto. San Juan Pablo II, su figura era una figura de paz, de amor, una figura que no pareciera de un hombre así, exigente. ¿Cómo se mezcla eso? Io penso che la proposta che Giovanni Paolo II ci faceva. La propuesta de exigencia de San Juan Pablo II provenía de su misma experiencia con Dios, y recuerdo en concreto cuando nos hablaba en las visitas que hacía durante el pontificado al Seminario Mayor de Roma. La propuesta de exigencia de San Juan Pablo II provenía. Ricordo que en uno de questi incontri, en aquellas ocasiones, un joven le preguntó y le hizo la siguiente pregunta: si no sería muy difícil tener la conciencia constante de ser vicario de Cristo. Y él respondió que efectivamente es difícil, pero la fuerza la adquiría en el contacto de cada día en la Eucaristía, cuando se convierte en otro Cristo. La experiencia de ser alter Christus, di essere in persona Cristi, colui che offre se stesso. Quisiera, antes de que continuara Monseñor con la narración, tenemos que ir a un pequeño corte comercial, y quisiera pedirle que cuando volvamos nos siga contando esa linda experiencia de compartir con él y esas respuestas con tanta amor y sabiduría. Así que vamos a un pequeño corte, no se vaya, ya volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp, utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Les saludamos desde acá del Hotel Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala, en el marco de nuestro cuarto enlace internacional de matrimonios en Victoria, en donde tenemos como invitado especial desde Roma a Monseñor Oder y a María Victoria, que nos acompañan en el enlace y hoy compartiendo con nosotros en este
en este conversatorio. Hablábamos un poquito antes del corte sobre quién era San Juan Pablo II, un hombre con autoridad, un hombre que daba respuestas tan hermosas como las que nos compartía Monseñor Oder. Y ahora quisiera preguntarles o que nos contaran un poquito, nosotros por las visitas que San Juan Pablo II hizo a Guatemala, y escuchar de su boca decir que llevaba a Guatemala en su corazón, eso nos emociona, ¿verdad? ¿Cuál era el sentir, conociendo ustedes desde adentro, cuál era el sentir de San Juan Pablo II para Guatemala, para Latinoamérica? Giovanni Paolo II sentiva profundamente urgenza di Juan Pablo II sintió siempre la exigencia de evangelizar y de llevar a Cristo a los hombres, porque no entendía que el hombre fuese completo, ¿no?, sin Cristo. Y en concreto miró siempre a Latinoamérica como la esperanza de la Iglesia y el continente joven. Y por lo tanto también a Guatemala, donde vino 3 veces, siempre con esa intención de llevar a Cristo a los hombres. Y la última visita a Guatemala fue para la canonización del santo guatemalteco, y que significa para Juan Pablo II como el culmen de ese mirar a Cristo por parte del hombre, y por lo tanto la imitación y alcanzar la santidad. Ma è necessario vivere una vita vera guardando il traguardo. Me parece que si alguien conoce bien la vida de San Juan Pablo II es Monseñor. De la vida de San Juan Pablo II, ¿qué es lo que más impactó a Monseñor Oder? Es la profundidad de la sua vida espiritual. Lo que más me ha impactado y impresionado conociendo a San Juan Pablo II es la definición que yo daría de él, y es que era un hombre de Dios y más todavía un sacerdote de Dios, y tenía como centro la Eucaristía y la intimidad con el Señor. Con il Signore che lo ha chiamato ad essere suo sacerdote. Ya para terminar, seguramente hay hoy muchos televidentes que no son devotos de San Juan Pablo II. ¿Qué les podríamos decir hoy a esos televidentes para que justamente se conviertan en devotos del Santo Papa San Juan Pablo II? Ma io sono convinto che San Juan Pablo II no buscaba el aplauso de los hombres, sino el aplauso de Dios, y por lo tanto seguramente que él querría que se le mirase no como a él mismo, sino como a un medio para llegar a Dios, que realmente eso es el santo. Miramos al santo no por la persona, sino porque nos lleva a Dios. È un gesto di amore nei confronti di Cristo. Estar con ustedes, personas que nos permiten ver a un santo acá de la vida. Uno cuando piensa en santidad piensa en algo inalcanzable, y estar con ustedes y mostrarnos a un Juan Pablo II amoroso pero estricto, eso de verdad no tiene precio. Tenerlos aquí es un regalo de Dios para nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, gracias por compartir, que el Señor bendiga su labor, su esfuerzo, y de verdad que la intercesión de San Juan Pablo II siempre esté con ustedes. Gracias. Estimado televidente, no se vaya, vamos a un corte y ya volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036 6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala. El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria.
21 Avenida, 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en Vidas en Victoria. No podemos terminar nuestro programa, por supuesto, sin la reflexión espiritual, la cual está a cargo de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Vamos a ver. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes compartiendo y compartir hoy de nuestro patrono. Me parece maravilloso porque San Juan Pablo II, que lo llamaron el Papa Viajero, ¿verdad? Porque muchísimas personas era imposible que llegaran a Roma, pero él tomó la decisión de ir al encuentro de las personas, como Dios mismo. Se recuerda que pues Dios siempre sale al encuentro de su pueblo. Y él, por mandato de Dios, evidentemente, tomó la decisión también de salir al encuentro del pobre, del necesitado, del oprimido. Y pues un hombre común y corriente pareciera, ¿verdad? Común y corriente relativamente, porque era un hombre, sabe que le encantaban los deportes. Él era portero de su equipo en Cracovia y bueno, pues a él le gustaba el fútbol, le gustaba el montañismo, le gustaba la natación. Era un hombre que practicaba todo lo que cualquier otra persona normal practica y que pues ante el sufrimiento y el dolor experimentó esa presencia de Dios y pues el llamado a consagrar su vida. La consagró y pues hizo un trabajo extraordinario, un trabajo en el que se ocupó del necesitado. Sabe que a mí me impresiona muchísimo la capacidad que tuvo de amar, porque solamente quien ama con ese amor que viene de lo alto, puede perdonar a quien ha atentado contra su vida. 2 atentados sufrió él y en los 2 atentados pues la misericordia de Dios siempre estuvo presente y pues él siempre abierto al perdón, exhortando al perdón. Entonces a mí me maravilla porque su preocupación era el prójimo. Durante todo su pontificado pues él realizó grandes encuentros y también muchos escritos que enriquecieron pues nuestra iglesia, que enriquecieron nuestras vidas. 14 encíclicas, es maravilloso. La exhortación apostólica a los laicos, la Christi Fidelis Laici, que nos da las directrices, nos da a conocer que cada uno somos necesarios, indispensables solo Dios, pero necesarios en el proyecto de Dios. Y por supuesto la Familiaris Consortio, que es un documento muy importante dirigido a la familia. La familia para San Juan Pablo II siempre pues fue muy importante y todo partía de lo que había en su corazón, porque también hizo una encíclica para María Santísima y el amor por la Madre de Dios fue muy grande. De hecho, recuerda usted que su lema era totus tus, todo tuyo. Amó profundamente a María Santísima y la iglesia pues sabe que ese deseo de San Juan Pablo II pues parte de la mirada que siempre tuvo su corazón hacia María Santísima, que como digna preparación del gran acontecimiento que se dio en ella, también gestó en el corazón del Santo Padre pues ese amor profundo. Y los problemas sociales para él fueron motivo de gran preocupación y vemos que la 7ª encíclica del pontificado de Juan Pablo II entronca con la doctrina social de su antecesor, Pablo VI,
y aborda los nuevos problemas del hombre de hoy, la justicia social, los derechos humanos, el equilibrio ecológico y pues la dignidad de la persona. San Juan Pablo II no dejó un área. Él, de una manera integral, tocó toda la realidad que vive el ser humano, la necesidad de verse integrados. ¿Sabe? En el aniversario de su pontificado nos dio la herencia también de los misterios luminosos, ¿verdad? En el Santo Rosario, o sea, San Juan Pablo II fue un hombre de oración, un hombre de entrega, un hombre que amó profundamente, que su amor lo extendió y lo manifestó con obras concretas. Él decía algo muy hermoso, que no haya divorcio entre fe y vida, y verdaderamente él lo hizo. Él amó y lo manifestó, amó a la iglesia, la amó de tal manera que fue un hombre que mantuvo la unidad de la iglesia y se ocupó de todos esos, esa enseñanza que la iglesia necesitaba para poder sobrevivir y sobrellevar la realidad de cada momento. ¿Quién era San Juan Pablo II? Pues un hombre como usted, como muchos, que pues tomó la decisión de consagrar su vida a Dios, de llevar un sacerdocio santo, un papado verdaderamente cercano al pueblo de Dios y una vida que fue un gran ejemplo para muchos. Así es que yo les invito para que toda esa experiencia de San Juan Pablo II, todo ese potencial que él nos dejó, pues lo trabajemos también en nuestras vidas, que trabajemos por la familia, que trabajemos por la tarea como laicos, que trabajemos por el prójimo, por los hermanos, por la persona, y que recordemos que hay una manera hermosa de agradar a Dios y es siguiendo el ejemplo de los amigos de Dios, que así los llama la Iglesia a los santos. Esos amigos de Dios tienen que ser nuestros amigos y tratar de imitarlos y tratar de seguirlos. Esa enseñanza que nos ha dado a cada uno en nuestros hogares, en nuestras familias, hoy es actual, porque era la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias damos a Dios por la vida de nuestro amado San Juan Pablo II y por las enseñanzas extraordinarias que nos ha dejado como herencia. Que el Señor les bendiga. Gracias, Betty. Siempre las reflexiones son muy enriquecedoras para nosotros. Hemos llegado al final de este programa, pero antes de terminar quisiera hacerle una invitación. En este inicio del año 2019, en el que todos nos estamos poniendo metas, sueños, proyectos, si usted es de las personas que se ha propuesto este año acercarse más a Jesús, le invito a que se acerque a nuestras comunidades. Matrimonios en Victoria, Hombres en Victoria, Mujeres en Victoria, Jóvenes en Victoria. Cada una de las comunidades lo está esperando con los brazos abiertos. Si usted quiere más información, puede comunicarse a nuestro WhatsApp 3036 6086. Con gusto le daremos toda la información. Estuvo a lo largo de este programa su servidor Oscar Roldán y fue de mucha bendición compartir con ustedes. Nos vemos, hasta la próxima. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria. Presentaron Vidas en Victoria.